los últimos años, la guerra contra el narcotráfico en México ha sido cruda y sangrienta. Episodios tan atroces como emboscadas perpetradas por los cárteles donde miembros del Ejército Nacional fueron masacrados, así como secuestros de migrantes para ser obligados a trabajar con los narcos. Los momentos más oscuros de violencia en el país azteca. Soldados muertos y heridos, dejando atrás un saldo de vidas humanas inocentes. Esta clase de crímenes no son hechos aislados, sino un recordatorio de que la violencia de los narcos está presente en todo el país, incluso en lugares aparentemente tranquilos. Estos no conocen límites ni respetan las leyes. Su táctica es la traición, el fuego cruzado y la oscuridad de la noche. Por ello, 100 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Defensa Nacional de México han sido enviados a Tamaulipas, uno de los sectores más afectados por los enfrentamientos de cárteles, para desarrollar operaciones de reconocimiento, prevención y patrullaje. Hoy te daremos todos los detalles sobre este suceso. Antes de profundizar en los movimientos dados por las autoridades mexicanas, debemos conocer el contexto detrás. El último fin de semana de 2023, 32 migrantes fueron secuestrados en Reynosa, Tamaulipas. Se trató de un autobús que transportaba a 26 venezolanos y 6 hondureños, entre ellos 3 con doble nacionalidad colombiana. Fue interceptado por 5 camionetas cuando viajaba de Monterrey a Matamoros. La motivación del crimen fue para extorsionar a sus familias que viven en Estados Unidos. Después de ser interceptados por los hombres armados, el conductor del autobús llamó a la policía y continuó su viaje con los 5 migrantes que no fueron secuestrados. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los migrantes secuestrados fueron llevados a una bodega, donde les quitaron sus pertenencias y les tomaron fotos. Al día siguiente, el 31 de diciembre, los secuestradores se comunicaron con los familiares de las víctimas para exigirles un rescate. Finalmente, el 3 de enero, las autoridades mexicanas anunciaron que habían localizado a los 32 migrantes secuestrados en Reynosa. De inmediato, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegaron al municipio fronterizo de Reynosa, Tamaulipas. La Sedena precisó que estos elementos arribaron al municipio el jueves 4 de enero para ser desplegados en diferentes puntos estratégicos con la finalidad de dar con los responsables del secuestro. Asimismo, tienen el objetivo de reducir la delincuencia y apoyar los operativos de seguridad de las autoridades locales en la zona fronteriza con Estados Unidos. Las Fuerzas Especiales del Sedena realizaron diversas acciones tales como reconocimiento terrestre, tareas de disuasión y prevención, patrullajes y el establecimiento de puestos militares de seguridad para poder disminuir la delincuencia en Reynosa. Este grupo de soldados de las Fuerzas Especiales partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo de un avión Boeing 737 de la Guardia Nacional con destino al Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco en Tamaulipas. Estos elementos del Sedena se incorporaron con las fuerzas de seguridad locales para desarrollar las operaciones de rescate de los 32 individuos. Cabe destacar que las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano son unidades de élite que se caracterizan por su alta movilidad, flexibilidad, capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento especializado. Uno de los objetivos de su despliegue en Tamaulipas es fortalecer la seguridad de los migrantes que transitan por esta zona del país, así como apoyar las operaciones que realizan las autoridades locales dentro de las estrategias de paz y seguridad. Además, fue desplegada para cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad. Según informes, el secuestro de los migrantes fue en respuesta a un suceso ocurrido el pasado 10 de mayo, donde elementos de la Sedena abatieron a varios integrantes del Cártel del Golfo en Reynosa. Todo inició con una balacera que se desarrolló a la altura del puente internacional Reynosa-Zafar. En el lugar se pudo observar una unidad de la Sedena persiguiendo a una camioneta de color blanco. El hecho provocó el cierre del puente del lado de Texas, Estados Unidos, para asegurarse de que no hubiera más violencia en el área. El puente fue reabierto varias horas después, una vez que las autoridades determinaron que la situación estaba bajo control. En las imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver que las personas fallecidas en el enfrentamiento portaban chalecos tácticos con la leyenda Fuerzas Especiales del Jefe 19. En otras palabras, eran integrantes del Grupo Escorpión, liderado por José Alberto García Villán, alias La Quena o Ciclón 19.
Este mismo grupo criminal se le acusa del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el pasado viernes 3 de marzo, donde 2 de las víctimas fueron asesinadas. Según informes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el Grupo Escorpión, una célula del Cártel del Golfo, la cual estaba integrada por ex policías estatales, municipales y judiciales. Gracias a una ardua investigación, se determinó que el Grupo Escorpión fueron los responsables del secuestro de los 32 migrantes el pasado 30 de diciembre. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que los migrantes que fueron secuestrados en Reynosa fueron liberados el 5 de enero de 2024, gracias al despliegue de fuerzas especiales en la zona. Estos no fueron rescatados por las fuerzas especiales, sino que fueron liberados por sus captores ante la presencia de las autoridades. Sin embargo, los elementos se dispusieron en la búsqueda de los perpetradores del suceso, entre ellos, el líder del Grupo Escorpión, alias La Quena. José Alberto García Vilano, también conocido como La Quena, es originario de Matamoros, Tamaulipas. Se unió al CDG a principios de la década de 2000 y rápidamente ascendió en las filas del grupo. En 2019, fue nombrado líder de la facción del Grupo Escorpión, una de las más violentas del CDG. Este sábado, 20 de enero, Almo reveló en su conferencia matutina que las autoridades mexicanas detuvieron al presunto líder de la banda que secuestró en diciembre a 32 migrantes en Tamaulipas. Las fuerzas de seguridad mexicanas, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, detuvieron al sospechoso buscado por las autoridades de Tamaulipas. La detención se llevó a cabo en una tienda departamental de San Pedro Garza García, Nuevo León, el jueves 18 de enero. Cámaras captaron el momento en que fuerzas estatales escoltaban a un detenido a las unidades oficiales estacionadas en las inmediaciones de un centro comercial, el cual fue capturado junto con otras 3 personas. La Secretaría de Marina informó que la detención de José Alberto García Vilano, alias La Quena, o Ciclón 19, fue posible gracias a una investigación conjunta de campo y gabinete. La CEMAR señaló que la investigación incluyó el análisis de información de inteligencia, el seguimiento de personas y vehículos y la vigilancia de lugares de interés. La información obtenida permitió a las autoridades identificar a La Quena y planificar su detención. Por otro lado, Almo informó que las autoridades federales y estatales lograron liberar a las 9 personas que habían sido secuestradas el domingo pasado en Buenavista de Cuéllar, Guerrero. Tal liberación se produjo el miércoles 17 de enero, tras un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad mexicanas. Las víctimas fueron encontradas en el municipio de Zacapoalco, Guerrero, y se encontraban en buen estado de salud. Del mismo modo, el presidente de México pidió a la población no impedir la presencia de la JN y tampoco apoyar a ningún grupo criminal. Aunque la liberación de las víctimas y la captura de los culpables son un logro para las autoridades, así como una noticia positiva para los familiares y amigos de las personas secuestradas, las críticas por parte de los ciudadanos y los medios no dejan de aparecer. El desenlace del secuestro de los migrantes pone en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, desde el nivel local hasta el federal. Esto cuestiona la gobernabilidad de la frontera noreste, que se encuentra en una situación de violencia constante debido a la disputa entre grupos criminales. Además, la carretera que une el municipio de San Fernando con las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre cárteles. Esta situación ha generado una gran inseguridad para los habitantes de la región, así como para los viajeros que transitan por ella. En julio, los criminales atacaron a balazos la camioneta del secretario de Gobierno del Estado, Héctor Villegas, lo que puso en evidencia la grave situación de seguridad que vive la región. Todas estas situaciones nos hacen preguntarnos, ¿qué acciones tomarán las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la frontera noreste de México? ¿Será suficiente con los elementos de las fuerzas especiales del SEDENA?